Muy buenas tardes, en un programa más de México Sin Fronteras, Enlaces en Comercio Exterior. Hoy vamos a tener, o tengo yo el gusto de recibir en este recinto a 4 jóvenes estudiantes del área de Relaciones Internacionales de 2 diferentes universidades, de las más prestigiadas del país, que vamos a abordar tema que es de gran importancia y de gran relevancia para nuestro país en este momento, lo que está ocurriendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las negociaciones, cómo se están planteando. Pero no, el interés de hoy es tratar con jóvenes que nos den su opinión como estudiantes, como mexicanos, de lo que ellos sienten y de lo que están estudiando en su universidad desde el concepto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y tengo el gusto hoy, como se lo repito, de presentarles a ustedes a la señorita Ana del Paso, que está estudiando el 6º semestre de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. A mi izquierda tengo el gusto de Camila González Lemet, también del 6º semestre de Relaciones Internacionales de la misma universidad. Nuestro amigo Daniel Otero, hola, del 6º semestre de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, y la única persona que sale un poquito de este esquema de universidades es nuestra amiga Paola Arciniega, del 7º semestre de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac del Norte. Bueno, comenzaremos contigo, Paola. Claro, qué gusto estar aquí. Gracias, hombre, es un placer. Queremos preguntarte, tú como estudiante, me imagino que ya a nivel del 7º semestre, pues ya has visto muchísimas materias de comercio internacional, de relaciones internacionales, y estás bastante enfocada y con bastante percepción del contexto internacional. ¿Tú qué piensas como estudiante de esta carrera, y aparte como mexicana, qué información has recibido y cómo sientes el contexto de México en este plano? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, y creo que como internacionalista y como estudiante en México tenemos mucha información, muchas veces nos ahogan de información, pero creo que México tiene la gran oportunidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de una manera bastante pragmática, estratégica, que tiene muchas cartas bajo la manga que luego los mexicanos no estamos tomando en cuenta. Y también creo que era justo y necesario hacer una renegociación después de más de 20 años. Es necesario, ¿por qué? Porque el mundo está en constante cambio, el comercio, hay varios temas que no se tocaron en 1994, y bueno, es una oportunidad tanto como para México como para Canadá y Estados Unidos de abrirse a una nueva, pues una nueva estructura dentro del tratado, a incluir temas que no se habían incluido, y también a sacarle el mayor provecho, y tal vez que México se salga un poquito de esta dependencia que tiene hacia Estados Unidos en cuanto al comercio y diversificarse, pero ahora sí sin dejarlo de lado. Yo creo que es justo el punto que necesitábamos para encontrar más bien ese contrapeso entre Estados Unidos y el resto del mundo, porque México al final es una potencia, siempre ha estado entre las primeras 20 economías del mundo. Entonces, creo que es un momento clave, y más como nosotros, internacionalistas y estudiantes, saber qué va a pasar y cómo aprender de lo que ha pasado. Daniel, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que acaba de comentar ahorita Paola? ¿Cómo sientes tú el contexto para México? ¿Las oportunidades crees que se puedan dar, o crees que México deba seguir bajo esa tesitura de la gran dependencia que tiene en este momento con los Estados Unidos, de cerca del 83% de nuestro comercio internacional con ellos? ¿Tú cómo lo sientes? Bueno, gracias por la invitación. Yo pienso que es un momento trascendental, ya se ha venido comentando desde que vino la presidencia Trump, de despegarse México un poquito, y se ha visto ahorita en los medios, lo podemos ver, el interés de la Unión Europea, del comercio chino, de acercarse un poco más a México, sobre todo en el sector automotriz, que el sector automotriz en México es uno de los más avanzados, y empezó dimes y diretes, ¿no?, de vamos a regresar las marcas estadounidenses a nuestro país por parte de Trump para generar empleo, y por el otro lado pues ya entran los asiáticos, los coreanos, van a poner una planta en Monterrey, si no es que ya está, de Kia, y esa es una buena oportunidad de abrir un panorama y también mirar hacia abajo, que no lo hemos hecho mucho, para poder generar un mayor comercio en Sudamérica, inclusive en Centroamérica, que lo hay. Tú dices el vínculo de México con los países del Centro, Sudamérica y Caribe, ¿no?
Sí, sí, ya hay mucha influencia de empresas mexicanas en Centroamérica, pero creo que se puede explotar aún más. Claro, no es un mercado muy grande donde México pueda negociar mucho, más bien hay que ver más hacia Occidente, pero es una buena oportunidad de abrirse al comercio. Y aparte, ayer el señor Trump, en su visita a Arizona, nuevamente reiteró que va a construir el muro y que no va a haber una posible negociación con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Digo, con Canadá y México, perdón. Y eso te reitera que es que tienes que abrirte a los panoramas. Pero ya vemos un poco más de este discurso de mentiras, como lo vi ayer en un medio, que las 1000 mentiras de Trump, lo que ha dicho y lo que estaba comentando con ellas es que no se resintió mucho el peso antes de Trump, ¿no? Llegamos a 22 pesos y con las declaraciones de ayer se mantuvo un margen, inclusive favorable para México. Anita, ¿qué piensas de lo que dicen nuestros amigos? Pues yo creo que ahorita el renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá puede ser un arma de doble filo. En primer lugar, por el contexto que está viviendo México ahorita, de lejanía con Estados Unidos desde que Obama estuvo en el poder, nos hizo muy aparte, ahora con Trump, todo el tiempo como pues, abusando de México en los medios, en las redes sociales, etc. Entonces, pues esa lejanía con Estados Unidos no siento que le favorezca mucho a México. Al mismo tiempo, desde un sentido más diplomático, el TLC está haciendo que pues, nos juntemos mucho más. Estas tres potencias, diré dos potencias en México, de Norteamérica, y pues logremos pues, mucho más cercanía, dialogar. Si que Estados Unidos está empezando a voltear a ver los intereses de mexicanos, canadienses, etc. Entonces yo creo que tanto puede unir a estos tres países como igual separarlos, porque pues todo lo que está pasando, como dijo Daniel, que Trump sigue enfrentándose a México, sigue dándole... atacándolo por medio de las redes sociales, etc. Camila, ¿tú qué piensas? ¿Crees que debemos de ser más fuertes, más enérgicos, más laxos, seguir bajo la obediencia, decir sí a todo lo que esté pasando? ¿O cómo sientes la parte de los negociadores mexicanos? Mira, en la parte de los negociadores mexicanos, yo siento que debemos de aferrarnos más a lo que necesitamos nosotros como país y ver más por nosotros, porque siempre siento yo que los mexicanos nos vemos, o sea, automáticamente nos vemos como inferiores a los estadounidenses. Y es algo que nosotros debemos, o sea, tenemos mucha potencia, tenemos, o sea, para exportar tenemos a todo el mundo, y si no es Estados Unidos nos iremos a otro lado. Entonces, yo siento que debemos de aferrarnos al... Si tú no quieres y no te conviene, nosotros tenemos otras opciones. No eres tú, Estados Unidos, el único que está. O sea, Canadá, de hecho, en algún momento comentó el hecho de, bueno, pues, si Estados Unidos se sale, pues nosotros seguimos de manera bilateral, ¿no? Y, pues, conseguir otros, compañeros que al mismo tiempo se quieran unir y hacer la fuerza entre todos. O sea, no necesaria... Yo siento que sí es muy importante, pues, Estados Unidos es la potencia del mundo, pero en sí, si se sale y si no quiere, pues no apachurrarte, o sea, sino seguir adelante, y nosotros tenemos muchas fortalezas que podemos resaltar, ¿no? ¿Cómo qué fortalezas consideras que México tiene? Pues la agricultura, tenemos fuerte agricultura. Sí, el comercio del automóvil, Sí, todo. Estamos entre los países más fuertes productores de automóviles, de televisiones de plasma, de refrigeradores. Tenemos cosas que de verdad son importantes en el mercado internacional. Pero yo te quería preguntar, ¿crees que debamos seguir teniendo ese porcentual de dependencia con Estados Unidos? Un 82-83% es verdaderamente caótico, ¿no? Sí, yo siento que no deberíamos de depender tanto en un solo país, sino abrir más las fronteras y hacerlo pues, más global. Ok. Yo creo, bueno, rescatando un poco de lo que dijeron en sí, es muy importante notar que justo ayer cuando Trump fue a Arizona, el peso ya no se depreció como otras veces o como se depreció durante toda la campaña electoral. Y también rescatando de lo que dijo Camila, creo que es muy importante la diversificación del comercio, también tomar en cuenta a Norteamérica como una región, y justo por el tamaño de los mercados es lo que va a hacer que se impulse el mercado mexicano a la diversificación, ya sea con Asia-Pacífico. Bueno, no se concretó el TPP, pero podremos aún así mirar a muchos países con los que no se tiene un tratado de libre comercio. Y por ejemplo, una de las fortalezas que también, bueno, yo podría considerar a México que tiene la renegociación, es que la reforma energética en México ya está.
desde 2013 y es uno de los principales destinos de las exportaciones energéticas de Estados Unidos. Entonces, bueno, si Estados Unidos realmente quiere entrar al mercado energético mexicano, creo que es muy importante que México tome las riendas sobre este tema y decir, estoy haciendo mi reforma, te puedo incluir, puedo hacer y facilitarte las cosas, podemos ir más allá, podemos buscar justo los intereses. Y lo que comentaban con Canadá, claro que se tiene una relación, muchas veces no se ha desarrollado tanto, siempre ha sido más un vínculo Estados Unidos-México y Canadá como que siempre está más cerca de Estados Unidos, pero al final Canadá es parte dentro de esta región. América Y que, del Norte, ajá, ¿no? exacto. ¿Y qué estamos viendo? Los tratados regionales muchas veces son los que cobran más fuerza. Como vemos que la Unión Europea cada vez, a pesar de todas las crisis, una crisis la vuelve más unida. Una crisis y sacan una nueva política, una reforma que los impulsa a ir más allá. Al final la cooperación entre la región creo que va a ser primordial y es el momento exacto para ver cómo un presidente como Trump, que está reaccionando al proteccionismo, como está pasando en toda Europa del Este, tiene que dejarse de lado. O sea, cómo a pesar de que eso está pasando, yo creo que la región y Canadá, que es más cercano, tiene que tomar en cuenta a México para que esta renegociación sea fructífera para los tres, porque ninguno de los tres está tomando ventajas. De todas maneras, hay muchos temas que, o sea, que se están dejando de lado y siempre han sido conflictivos, como las reglas de origen, el tema azucarero, el transporte, los mecanismos para la prevención de controversias, pero creo que hay demasiado que hablar y nos vamos a ir, bueno, toda la hora, tenemos muchísimos temas, ¿no? Y tan fácil como esto, yo te vendo algo a 100 pesos. Lo Claro. quieres, lo compras. No lo quieres, no lo compras. Si entonces, si los norteamericanos en un momento dado se les oferta por parte de México un producto a X precio y lo compran, eso quiere decir que tienen interés y necesidades. No lo compran por gusto, no lo compran por hacerles un favor, lo compran porque consideran que es vital para su propia generación de economía, porque muchas veces son productos que les van a ser complementarios a ellos para otro tipo de integración de la cadena, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esa es la parte que nosotros queremos tocar. Ahorita regresamos contigo, Daniel. Nos gustaría que fueras pensando hacia qué mercados consideras que México debe voltear y que los tiene olvidados para sentir un poquito, darles un poquito más de presión a Estados Unidos de Norteamérica. Bajo decir, tú no quieres, bueno, se lo vendo a ella, ¿no? Por favor, piénsale. Regresamos en un momento después de estos cortes comerciales. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con estos jóvenes estudiantes que son el futuro de nuestro país en esta rama del comercio internacional, de las relaciones internacionales, y que yo buscaba que ustedes, nuestro muy amable público, tuviera su punto de vista como estudiantes. ¿Qué piensa el estudiante de cualquier universidad? En este momento nos ha tocado platicar con jóvenes de la Universidad Iberoamericana y con jóvenes de la Universidad Anáhuac del Norte. Y bueno, continuando contigo, Daniel, si no fueras tan amable, quedó por ahí una pregunta al aire. Sí, muchas gracias. Bueno, hablando de los mercados globales en los que México se podría enfocar, pues ya comentamos mucho, la Unión Europea ya lleva una muy buena relación, pero se puede explotar demasiado. México es un gran exportador, como ya sabemos, ¿no? Sobre todo ahorita está el hit del aguacate, Sí. y lo ha sido durante muchos años del tequila, Sí. y eso en Europa se ha explotado bastante bien. Pero podemos ir a mercados alternos, Rusia, China, Medio Oriente, donde también se puede explotar muchísimo más. Digamos, uno de los fuertes de México, que es el tequila, que tiene una producción Aunque increíble. habría quizá que seleccionar bien el mercado, porque acuérdate que hay algunos países, principalmente países árabes, que por su propia religión les impiden el consumo del alcohol, ¿no? Entonces habría que ser selectivos en cuanto a la parte del producto o mercado, ¿sí? Para definir bien un mercado estratégico. Bueno, a los árabes les podemos exportar más guayaba, mango, que también somos demasiado fuertes, ¿no? El tequila, pues vamos a los europeos, a los rusos. A los países consumidores fuertes, como consumidores los fuertes de alcohol, los exactamente. coreanos, son fuertes. Sí, y hablando también, como lo comentaba anteriormente, pues la Alianza Pacífico todavía está, digamos, en pañales, pero se puede explotar muchísimo más, porque estás hablando de las potencias ahorita de Latinoamérica, ¿no? O que van a tener un crecimiento, y están teniendo un crecimiento grandísimo. Hablamos también del liderazgo que puede tomar México en la región, Claro. y que lo ha tomado, a lo mejor se vio un poco en la reunión de la OEA en Cancún, donde el canciller Videgaray tomó un poco el protagonismo, claro, por ser el anfitrión, pero también respecto al tema de Venezuela, él tocó bastantes puntos, y pues obviamente hay que apoyar al canciller en estos temas. Anita, ¿qué nos dices tú, por ejemplo, del mercado? Ustedes como estudiantes que están permanentemente recibiendo información de parte de sus maestros, ¿qué piensas tú del mercado africano para México? Como una opción, por ejemplo. El mercado africano para México, la verdad no estoy tan familiarizada con el tema. Creo que África, la verdad, como que es un continente que está, creo que es un continente que está un poco alejado como de nuestra realidad, pues, aunque tengamos muchas cosas parecidas. Sin embargo, creo que México podría tomar en cuenta África para relaciones comerciales. No sé, tenemos bastante nuestra zona en el Ecuador, por ejemplo, tenemos muchas cosas en común, pero a lo mejor nos faltan cosas en la geopolítica, ¿no? Que estamos muy bien ubicados. ¿No te refieres a eso?
sea, que estamos, o sea, México es un país que está muy bien ubicado a nivel mundial, pues estamos, o sea, arriba tenemos Estados Unidos, estamos relativamente cerca de todos lados, ¿no? O sea, digo, Dos océanos. Ajá, o sea, tenemos los dos Que es océanos. súper importante para el comercio internacional. Exacto. Que muy pocos países tienen 2 océanos. No, y también puede ser que justo con Felipe Calderón se impulsaron estas relaciones México-África, se abrieron 2 embajadas en general y tal vez no tenemos esa relación tan cercana como lo decía Ana, pero se puede llegar a desarrollar, tal vez no compitiendo en materias primas, porque México como en sí, todo el continente africano tiene un gran auge en materias primas, sino México creo que puede llegar a invertir pequeñas inversiones en el que les dé el know-how a los africanos, que por sí tenemos un poco más de nivel en esto de know-how, no sé si podríamos presumir que tenemos el know-how como Estados Unidos o como las grandes potencias mundiales, pero sí podríamos mínimo dar un poco para que de ahí sean inversiones mexicanas las que lleguen a África y se pasen al continente europeo. Creo que podría ser una oportunidad de diversificación de nuestro know-how y de la industria mexicana, más que materias primas. Sí, por supuesto. Perdón, porque o sea, la distancia entre México y África también es un pequeño problema, ¿no? Es mucho más. Y como ya decía ella, materias primas, tal vez hay países en África que nos ganan en diversidad de productos. Entonces hay que ver la manera de cómo poder entrar, más bien compartir experiencias y conocimientos. Pero podríamos integrar algo, ¿no? Algo de mucha conveniencia, hacer asociaciones con empresas africanas. Y yo tuve el gusto de platicar con un maestro de la Universidad Simón Bolívar, que es el director del área de negocios internacionales, y me platicaba, es que ustedes nos tienen olvidado, él es senegalés, y decían, nos tienen olvidados a nosotros. Ustedes creen que todavía nosotros cazamos leones con lanzas, ¿no? Dice, como también a veces hay un poquito la ignorancia de que creen que todos los mexicanos andamos con sombrero y con zarape, ¿no? Creo que deberíamos acercarnos a esos mercados, empezar a hacer lazos más fuertes comerciales. China lo está haciendo. China se está apoderando del mercado africano, ¿no? No por algo. Están teniendo la gran importancia China dentro de ese bloque, dentro de esa estructura en el continente africano. Por eso yo te hacía la pregunta, ¿no? Que ¿cómo veías tú que México incursionara más en esos países? México tiene representantes de embajadas y consejeros comerciales en algunos de esos países y viceversa, ¿no? Entonces, ahí podría haber una sinergia interesante. ¿Tú qué nos cuentas? Yo que les cuento. Pues, en efecto, como mis compañeros, siento que hay que buscar más bien, tampoco estoy muy informada en el tema, pero hay que buscar qué tienen ellos que nos hace falta, ¿no? Como en todo el comercio, y de ahí, pues, tratar de explotarlo, y en esa alianza de México-África, pues, expandir nuestro mercado, que es a lo que viene siendo, o sea, lo que decíamos al principio del TLC, que es no hay que cerrarnos a Estados Unidos, o sea, hay que expandir el mercado y ver a dónde más podemos llegar. Creo que justo un mercado, bueno, un estado con el que nos podríamos comparar es con Turquía, en el que siempre ha estado muy enfocado a la Unión Europea y a Rusia, que son sus principales socios comerciales y vecinos, y entonces podríamos decir, pues México también siempre está enfocado a su principal vecino y socio, que es Estados Unidos, al igual que Turquía con la Unión Europea, pero al mismo tiempo también, si analizamos un poquito el tema del comercio turco, es cómo se está acercando al norte de África, y eso es tal vez lo que le falta a México, abrirse un poco más a esta diversificación y decir, no vamos, así como Turquía ya está aceptando, fuera de todos los temas de derechos humanos que podemos tocar o libertad de expresión en sí, en política exterior se está enfocando, abrirse a ser un estado central en el ámbito global, tener una gran proyección internacional para no solo estar junto con la Unión Europea y crear alianzas. Es por eso que ahorita ya existe un tratado de libre comercio entre Brasil y Turquía y también se está acercando a México. Creo que ese tipo de ejemplos de esos estados que tienen un mercado similar, una población similar, una geopolítica, el que estar en medio entre lo que decíamos, las ventajas geopolíticas de México de estar conectando primero 2 regiones importantes y aparte tener gran biodiversidad y 2 océanos a su alcance, creo que se pueden explotar y podemos llevar a cabo estas acciones si vemos un poquito más allá de lo que están haciendo estados con las mismas posibilidades que nosotros o situaciones similares.
Perfecto. Yo le lanzo una pregunta a los cuatro, a ver quién Va. quiere tomar la respuesta. México, ¿consideran que México debería firmar un tratado de libre comercio bilateral con China? Tomando en consideración algo, que China ya firmó con Chile, un país de 16 millones de habitantes, con un país de más de 1.400 millones de habitantes, ¿no? Y México, que tiene 130 millones de habitantes, ¿por qué no firmamos este tratado de libre comercio con los chinos? ¿Quién quiere tomar la respuesta? Pues sí, es una muy buena idea y se pensó desde que se sabía que Trump iba a ser presidente. Sin embargo, conocemos a los chinos, hay que tener un cuidado, ¿no? Porque ha pasado con Estados Unidos cuando vienen las transnacionales. A la vista va a generar 3.000, 4.000 empleos, pero va a romper cadenas familiares de 50 o 60 pequeñas empresas. Y los chinos están muy acostumbrados a dar el mismo producto, pero más barato. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros los mexicanos que damos ese mismo producto? Si va a llegar China y va a decir, sabes que yo te ofrezco lo mismo, tal vez la misma calidad, pero más barato. Eso es algo, el famoso dumping, que no se puede competir. Por eso, pero ¿no les parece a ustedes que en un momento determinado el hecho de que podamos asociarnos con los chinos, y los chinos ya están adentro de México, ¿no? Tú puedes encontrar en las calles, Sí, en Santa Fe una cantidad enorme de negocios. Pero como no tenemos esa forma de legalizar las importaciones, hay el famoso contrabando tradicional o el mercado negro o el contrabando documentado, que también nos afecta fuertemente. ¿Qué pasaría si tú y yo nos asociamos bajo unas reglas de juego perfectamente definidas? Súper bien. Parte sería un gran aviso a Estados Unidos sobre, ¿sabes qué? Tenemos muchas otras opciones, que no solo vamos a acudir a ti, sino tenemos más opciones. Y China, pues justamente ya sea el conflicto China-Estados Unidos, pues sí se lo tomaría más en serio Estados Unidos, ¿no? Pensaría 2 veces la renegociación de este tratado. La verdad, yo difiero un poquito. Yo creo que sí, en un futuro sería una muy buena opción hacer un tratado de libre comercio con China, pero también creo que la economía mexicana tiene que fortalecerse todavía más. Hay que recordar que comparándolo con Chile, Chile siempre ha sido una economía bastante neoliberalista, bastante abierta, que le ha ganado a México siempre justo por esa mentalidad. Siempre han estado, antes que los mexicanos, abiertos al comercio, bueno, al libre comercio. Y no sé, lo que tocabas, Daniel, sobre todos los emprendedores, todos los pequeños, las pequeñas y medianas empresas, no sé qué tan listas o no sé qué tan preparadas estarían para un libre comercio con China, pero al mismo tiempo también concuerdo en el que si ya están las reglas del juego, sería mucho más fácil llevar a cabo el juego. Porque ya habría una estructura. Una estructura, ¿no? Donde en un momento, oye, no hagas esto porque me está perjudicando. Claro. Tus empresas me están perjudicando, están creando dumping en este aspecto y me están dañando mi sector fulano, ¿no? El sector, por ejemplo, podríamos decir, el zapatero, ¿no? El textil. Oye, estas son las reglas de juego, respétame y sanciona a tus empresas que me están perjudicando. Entonces, bajo ese esquema, podríamos hacer como mexicanos, como Estado mexicano, algo más significativo, ¿no? De que no dejar que los chinos nos sigan invadiendo con productos que todos lo sabemos. Sí, Simplemente súbanse al metro. No, que se regule. Claro, eso es lo importante, ¿no? Súbanse al metro y verán que todas las cosas chinas cuestan 10 pesos en el metro, ¿no? ¿Y por dónde están entrando? Pues están entrando por las aduanas. Y me gustaría que tocáramos en el siguiente bloque la parte de corrupción. ¿Cómo lo ven ustedes como estudiantes, como mexicanos? ¿Qué les parece eso? ¿Cuánto nos daña? ¿Y cuál creen ustedes que sería una buena medida para poner en práctica y solucionar esa problemática, ¿no, Dani? Sí. Entonces, queremos que ustedes le vayan pensando ahorita en un momento dado para regresar con ustedes en el próximo bloque y comentar algunas cosas que, por favor, quiero que las expresen aquí libremente, ¿no? Por favor, regresamos en un momento más.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Continuamos con... Bueno, seguimos en nuestro último tercer bloque de esta tan interesante entrevista con jóvenes universitarios que nos están planteando sus ideas, sus conceptos para cuál es su apreciación de México ante el mundo para poder incursionar en otros mercados y solucionar algunos problemas que tenemos. ¿Qué nos puedes decir, Daniel, en la parte de inseguridad que habíamos quedado como un punto que íbamos a tratar ahorita? ¿Qué te dice la inseguridad? ¿Qué te dice
esa situación que implica lógicamente en desarrollos económicos, ¿no? Sí, claro, para la inversión privada es un tema fundamental, ¿no? Porque analizas muchas cosas y entre ellas, tal vez una de las más importantes, si quiere venir una transnacional china, europea o estadounidense, es la seguridad. Y eso es un tema muy sonado en México y precisamente donde se instalan o donde requieren más interés estas empresas son en estados rojos, con muchos índices de narcotráfico. Pero aún así el gobierno mexicano desde los estados impulsan, dan muchas iniciativas, muchos incentivos. Sí tengo inseguridad, pero te voy a dar tanto, te voy a regalar este terreno. Pasó en la planta que cancelaron en San Luis Potosí de Ford. Sí. El estado gestionó demasiado y gestionó un terreno Grandes impresionante, beneficios, ¿no? Grandes beneficios. Entonces, es muy importante la parte de la negociación mexicana porque puede mediar, ¿no? Puede decir, ¿sabes qué? Pues sí tengo este gran problema, pero mejor vamos a enfocarnos y te voy a dar tanto. Y al final ha dado resultado, posiblemente, pero para abrir nuevos mercados tienes que volver a renegociar y tratar de explicar todas esas circunstancias. ¿Cómo ves la parte de la corrupción en México? Pues yo creo que la corrupción es sumamente desfavorable para México. Obviamente, por ejemplo, en el turismo de México hace que baje muchísimo. Nosotros tenemos varios compañeros que vienen del extranjero de intercambio y, por ejemplo, nos cuentan que lo único que escuchan sobre México son las balaceras, los secuestros, etcétera, que en las noticias realmente como que no está difundiendo la cultura buena de México, sino más bien como toda esta parte mala, que obviamente hace que el turismo disminuya muchísimo y pues el turismo es esencial para la economía mexicana. Entonces pues también en ese aspecto creo que la corrupción pues desfavorece mucho al país. Entonces, corrupción, inseguridad, que deberían ser pues eliminados, difícilmente al 100%, pero sí bajar los índices y eso nos colocaría a México en otro esquema de oportunidades, ¿no? Claro. Bueno, yo como decía Daniel, siento que la imagen país que tiene México ahorita es terrible y eso es algo que hay que mejorar para poder hacer que nuestro país crezca y entonces entran más inversiones, viene más turismo, como decía Ana, pero tenemos que mejorar muchísimo la imagen país y empezando por nosotros mismos, ¿no? Cómo hablamos nosotros de nuestro país y no verle siempre lo negativo. Sí tenemos corrupción, sí tenemos delitos y muertes diario, pero pues también hay que tratar de nosotros ver lo positivo y tratar de sacar adelante nuestro país poco a poco, ¿no? Siento que eso es un punto que nadie toca y siempre es la gente amarillista y que quiere verle todo lo negativo, pero digo, a pesar de que tenemos políticos súper corruptos y súper pues que no nos hacen mucho bien, tenemos gente increíble y los mexicanos nuestra forma de ser y todo eso es increíble y es algo que deberíamos explotar. Yo me voy a permitir romper un poquito el esquema del programa, porque tengo entendido, lo voy a decir contigo, que tú conformas parte de una asociación que muy interesante además, que ha ayudado y ha beneficiado a muchos mexicanos sobre la parte de los niños, de los quemados. Sí. Quemados. ¿Qué nos De puedes hecho, comentar? Bueno, yo soy parte de la Fundación Mishui Mao, que es para niños quemados, y nosotros lo que hacemos es, nos contactan los niños que tienen riesgo de perder la vida aquí en México por quemaduras severas, y lo que hacemos es pagarles un traslado, que bueno, en cierto tipo viene al caso porque es internacional lo que hacemos un poquito, les pagamos el traslado a Shriners, que está en Galveston, Texas, y ahí lo que hacen ellos es salvarles la vida. Y aparte de eso, bueno, es un dineral lo que cuesta, el quemado es el que más sufre y el más caro de todas las enfermedades que puede haber en el mundo. Y entonces nuestro proyecto está padrísimo porque aparte de salvarles la vida, tenemos muchísimas campañas de prevención, tenemos cursos que impartimos a doctores y también a gente común y corriente como para que aprendan a no quemarse o cómo es que tratar un quemado, porque en México no saben qué hacer y la desinformación viene otra vez al caso porque no tienen idea de qué hacer con un quemado. Entonces, ¿cuántas personas se han beneficiado? Más o menos aproximadamente, si tienes una estadística de cuántas personas se han beneficiado con Ponte tú que trasladamos a 2 niños aproximadamente a la semana. Entonces, haz tú las cuentas, llevamos 20 años siendo una fundación, ya somos de las más importantes de México y creo que son
más de 1,800 niños que se ha trasladado a la fundación, más 30,000 médicos que ha capacitado y prevención. Tenemos ya 4 camiones que van por toda la República dándole información a los niños como para que aprendan a no quemarse. Camila, ¿cómo se podría apoyar a esta asociación de ustedes? Pues mira, les agradeceríamos mucho su apoyo. Si se meten a las redes sociales en Fundación Mishui Mau IAP, ahí están todas las cuentas para que se metan y nos hagan una aportación o vengan de voluntarios a algún evento o proyecto que tengamos. ¿Alguno próximo? Alguno próximo, el día 26 de octubre va a ser el Día Internacional de la Prevención de las Quemaduras. De hecho, ya acaba de cenar con el Congreso la fecha, ya ya es oficial, así como el Día Nacional del Cáncer, va a ser el Día Nacional de la Prevención de Quemados. Entonces, el domingo 26 creo vamos a estar en él, en Reforma, y vamos a hacer todo un evento como para enseñarle y darle promoción a esto, ¿no? Tú vas a estar ahí directamente. Yo voy a estar ahí, vamos a estar todos los niños de la fundación y todo el equipo. Bueno, ¿qué les para parece? que nos acompañen. Vamos. Sí. Cuentan con nosotros. Bueno, ya está. Como ustedes podrán ver, jóvenes estudiantes, jóvenes emprendedores, gente positiva, con ganas de ser algo para México, que no solo en el ámbito de las operaciones de negocios internacionales, del comercio internacional, sino en otros aspectos de tipo social. Me he salido por primera vez del esquema de este programa, pero creo que se merecía la presencia aquí de nuestra compañera y aprovechar para hacer una mención de esto, que es una labor, es una labor verdaderamente importante para México. ¿Qué podías más, Daniel, decirnos de lo que hemos platicado? ¿Qué te interesa? ¿Cómo ves el futuro para México? Ustedes como estudiantes, ¿qué tipo de información reciben en una universidad de tanto prestigio, de tan alto nivel, que está colocada dentro de las mejores universidades del país? ¿Qué sienten tú en comparación con otros estudiantes de otras universidades de la misma rama profesional? ¿Quieres comentar primero, Paul? Si gustas. Ok. Creo que como estudiantes mexicanos e internacionalistas tenemos que poner en alto el nombre de México. Tenemos que estudiar muy a fondo todos los errores y todos los aciertos que ha tenido México, porque no sabemos si el día de mañana a cualquiera de nosotros aquí o a cualquiera de nuestros compañeros de clases les va a tocar negociar algo o ser las cabezas para una nueva política o una nueva reforma. En sí, algún nuevo camino que pueda tomar nuestro país, y creo que debemos estar preparados todo el tiempo. Creo que tenemos que identificar los puntos en los que México puede exaltar y puede tomar en cuenta todas sus fortalezas para proyectarse a nivel internacional. Y es muy importante que estas charlas no se queden solo aquí o cuando estás en el salón de clases, sino que hables con personas que también no estén involucradas en el tema, para que estén conscientes de la importancia que tiene México en el ámbito internacional y cómo nuestros funcionarios deben de tomar esta misma importancia para que los mexicanos estén conscientes de que no es algo que pasa en Estados Unidos, no es algo que, ay, ya dijo Trump otra cosa, no, es cómo México se posiciona en sí en el sistema. Y solucionar nuestros dentro, problemas, claro. de nosotros, no que vengan a darnos las medicinas de afuera, ¿no? Daniel, sí, ¿tú qué nos comentas? ahora sí, yo pienso que vivimos en un país magnífico, que ha siempre sobrellevado las crisis y este es un momento importante. Vivimos en un país tan grande, tan diverso, tan bonito, con tanta cultura, con tanta tradición, que a pesar de todas las noticias, como decía Ana, de nuestros amigos extranjeros que vienen a México, a pesar de todas las noticias malas que hay en el extranjero, siempre México es tan grande por su gente, por sus tradiciones, por su diversidad, que ellos regresan con una imagen tan linda de nuestro país, que pueden regresar y se convierten en pequeños embajadores, ¿no? Porque ellos en 5 o 6 meses que tienen de estudio en nuestro país, van a tratar de cambiar al menos con sus amigos y familiares una imagen mala que tienen de allá, porque lo vivieron. Y eso es algo que se tiene que aprovechar bastante. Tenemos todo para ser un gran país. De ustedes 4, ¿quiénes tienen pensado hacer una maestría o un doctorado en el extranjero? Pues creo que todos, ¿no? Yo también Sí, nos encantaría. ¿Cómo qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué país te interesaría? A mí me interesaría irme a Francia. ¿Por Sí. qué? Mi abuela es francesa
y ya he estudiado ahí 6 meses, etcétera, entonces como que Francia me llama mucho y me Para tu gustaría- materia, tu carrera. Para mi carrera, sí, me late Francia. ¿Contigo? A mí todavía no he decidido Todavía no bien he decidido. en qué me quiero especificar, pero creo que voy por diplomacia y igual Francia es un país que me llama muchísimo la pena, me llama muchísimo la atención. Y vale muchísimo la Sí, pena. vale, exacto. Todo, el idioma, el país. De hecho, es lo que hablamos de imagen país, es el país con mejor, salió una estadística ahorita, con mejor, ¿cómo se dice? Sí, con mejor imagen. Proyección. Ajá, Proyección de hacia el imagen. extranjero. Ajá, Ha exacto. trabajado en ello Poder muchísimo. suave se le dice, ¿no? O sea, está en el país número 1 con poder suave y lo hacen por medio de películas, el turismo. O sea, tú le dices a alguien Francia, París y te dicen, wow, o sea, nadie te dice, ay, no, qué miedo y eso que hay ataques terroristas, lo que sea. Entonces, Pero siento estás de que acuerdo que México también tiene un gran potencial. Claro, Gran pero no explotar. sabemos explotarlo. O sea, en todo, comida, tradiciones, No. cultura indígena. Bueno, para eso solo hay 4 gastronomías en el mundo que son patrimonio de la humanidad. Una es la mexicana y una es la francesa. Sí. Por eso me llama mucho la atención este país. ¿Tú qué piensas, Pablo? Yo en Alemania. En Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque creo que como potencia la Unión Europea pueden aportar mucho más en el ámbito de política exterior. O sea, me gustaría estudiar una maestría en política exterior o tal vez en negocios, que al final relaciones internacionales siempre está muy vinculado con toda la parte económica, y creo que Alemania es una de las, como muchas veces han Economía dicho, más sólida, más fuerte. una economía muy sólida, pero también es un enano militar y un gigante político. Entonces, aparte de que tiene esta economía tan sólida, tiene una gran proyección política, a pesar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que afectó mucho su reputación. Daniel, ¿a dónde te gustaría ir en caso Pues de- todavía no lo he pensado. Pero sí te interesaría. Sí, claro, por supuesto, sí. Digo, yo voy más al tema proyección de México, imagen de México, ¿no? De precisamente lo que habla de mostrar lo bonito que tenemos, turismo, cosas así. No sé, para no quedar mal también diría que Europa, ¿no? Pero me llama mucho la atención Sudamérica, Sudamérica. Brasil sobre todo. ¿Consideras que la economía de Brasil, cómo la sientes ahorita? La Bueno, economía de ahorita pues, está ahí incertidumbre, ¿no? Hace Brasil? poco, ¿Es una situación difícil? es una situación difícil, pero o sea, por la población, por la materia prima que tienen y El también por la potencial, calidad de su ¿no? gente, Sí, tienen sí. un potencial enorme. Enorme. Tiene problemas políticos serios, Sí. problemas sociales serios. Siempre nos hemos pero, peleado el protagonismo claro, con entre Brasil. únicos, con Brasil Sí. queremos ser el uno. ¿no? Exacto. Tú viviste en Exactamente. Brasil, ¿no? Sí, viví un tiempo en Brasil. ¿En dónde? Es una ciudad pequeña que se llama Teresina, que Ah, sí. nadie conoce, pero es grandísimo. Fui a hacer un servicio social ahí, Ah, ok. cerca de Fortaleza, en el nordeste. ¿Y qué te pareció las costumbres? Pues es que es muy similar, ¿sabes? Ahí también hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. Ves a los muy, muy ricos y ves a los muy, muy pobres. Pero la gente es súper alegre, igual que en México. Les gusta la fiesta, te ayudan en cualquier circunstancia. Y pues tenemos culturas muy parecidas. ¿La ves como una oportunidad de acercarnos a México con ellos? Claro, de Ah, hecho yo creo que nos hemos tardado. Más bien en ese buscar protagonismo de no, yo quiero ir adelante de ti o yo adelante de ti. No nos hemos acercado, pero creo que somos bastante parecidos. Por ahí un impedimento sería el lenguaje, pero es muy similar. Nos podemos entender muy fácil. A mí me entendían demasiado fácil, Bueno, hablando español. ok. Anita, nos queda realmente muy poco tiempo, 4 minutos. Te dedicamos 1 minuto para que, por favor, explayes todo lo que quieras decir, que se te haya quedado en el tintero y que digas, bueno, yo tengo esta propuesta. Una propuesta, yo creo que nos falta mucho, como dice Daniel, nuestro país es increíble, es padrísimo la cultura, estamos empapados de miles de cosas, pero al igual que todos los extranjeros que vienen y se van, se enamoran de México, siento que nos falta enamorarnos a nosotros de nuestro país. Y nada, o sea, empezar a ver hacia México, no tanto hacia el extranjero. O sea, ahorita como que pues caí en la cuenta de que pues todos queremos salir de México para estudiar, ¿no? Y ¿por qué no estudiar aquí? ¿Qué tiene México? O sea, ¿qué nos detiene de estudiar aquí en México, no? Y pues obviamente muchos son los niveles de educación que tiene, etcétera, que podrían estar mucho mejor. Sin embargo, creo que pues sí, o sea, ahorita que está Trump y todo lo que vimos al inicio de esta conversación, creo que nos puede unir mucho como país. Y pues eso, voltear a ver a mexicano y enamorarnos del mexicano más de lo que estamos de los extranjeros.
y ver estas dificultades como un reto, superarlas para ser mejores mexicanos. Camila, ¿con qué cerramos contigo? ¿Con qué cerramos? Mira, yo cierro diciendo que es importante, por ejemplo, en el TLC, analizar, bueno, en general, yo siento que tenemos más que ganar a que perder en esta renegociación, ¿no? Siento que en general los tres países tenemos mucho más que ganar a que si lo hacemos, a que si no. Entonces, eso es con respecto al comercio con Estados Unidos y Canadá, pero en general en el resto del mundo siento que, como mencionamos en toda esta conversación, nos tenemos que abrir y explayar para poder crecer más como país, ¿no? Y no hacer que el 80% de nuestro comercio sea con un solo país, o sea, ¿por qué no mejor? Que crea total dependencia. Sí, exacto. Entonces ahí, es por eso que nos asustamos cuando Trump dice no, entonces, ¿por qué tenemos que depender tanto de él? No es algo que no me parece. Paola, ¿tú qué piensas? Nos queda un minuto. Creo que es una oportunidad para México para renegociar un acuerdo mucho más integral y tomar en cuenta la diversificación del mercado. En general, creo que todo lo que dijimos tiene bastante sentido y esperamos que todos los que nos estén viendo también se involucren en el tema y sepan de alguna u otra manera cómo puede el tratado beneficiarles o perjudicarles. No va a ser fácil, ¿sabes? Quitar esa dependencia de Estados Unidos, pero sí disminuirla, Daniel. Sí disminuirla, clarísimo. Pero hay todavía mucho comercio muy importante entre los dos países, como el maíz o como el aguacate, entonces... Tú hablabas de Brasil. Brasil tiene una dependencia, digamos, una correlación con Estados Unidos cerca del 47-48%. Sí, ahorita yo creo que va más hacia China, ¿no? Claro, entonces no le afecta tanto los problemas norteamericanos, ¿no? Ellos están más hacia otros mercados. Es que nosotros los tenemos aquí aliaditos. Sí, no nos podemos hacer ciegos de eso. Pues yo les agradezco a los cuatro, Daniel, Gracias a ti. Paola, Camila, Anita, les agradezco muchísimo su tiempo, que me hayan hecho el favor de estar conmigo en este programa. México Sin Fronteras, Enlaces de Comercio Exterior, los invita y están las puertas abiertas para que si alguna universidad quiere venir a platicar sobre sus propuestas, son bienvenidos. Solamente les pedimos que se comuniquen con este programa, los docentes de ustedes de la universidad que quieran venir, estar presentes acá y explicar. Bueno, pues aquí los recibimos con los brazos abiertos, con mucho cariño. Y les agradecemos a ustedes que nos hayan prestado este tiempo de su atención. Muchísimas gracias y buenas tardes.